Sean todos bienvenidos a una nueva clase de Introducción a la Enfermería en Cuidados Paliativos. En esta clase vamos a ver de qué forma nos comunicamos con el paciente, cómo nos comunicamos entre equipo de salud y de la forma que hay que dar alguna noticia, hay que comunicar, derribar mitos también con respecto a la enfermedad. Hay muchos cuidados que son invisibles. Por ejemplo, que no quedan registrados en ninguna hoja de enfermería, pero en cambio, estos ayudan a construir la relación terapéutica. Uno de ellos es la comunicación, el interés que nosotros tengamos a la hora de abordar a un paciente en cuidados paliativos. Esta comunicación la vamos a hacer mediante acciones. Vamos a identificar las necesidades de educación e información que pueda tener el paciente, incluso a veces nuestros pares, nuestros compañeros, ¿sí? Explicarle cómo vamos a abordar este paciente, cómo va a ser el equipo de trabajo que va a llevar a cabo las acciones. También tenemos que disipar dudas, tanto vamos a trabajar con el paciente, con su familia, con sus allegados. Vamos a hacer este tipo de comunicación mediante la escucha activa, ¿sí? Vamos a conocer los valores, los miedos, las prioridades, las expectativas que tiene el paciente con respecto al tratamiento, a su estadía en cualquier nosocomio que esté, la concurrencia que pueda tener en cualquier centro de salud y junto con la familia, ¿sí? Tomarlos en un solo conjunto. Bueno, vamos a destacar a la escucha activa, es donde vamos a afianzar el autoestima del paciente. Esto también va a fortalecer la confianza en el equipo que tenga, que seamos un equipo que también nos comuniquemos entre nosotros y en caso de que puede haber algún cortocircuito, ¿sí? Saber llevar, afrontarlo, ¿sí? Comunicarnos en privado con nuestros compañeros y puede ser que se haya pasado alguna información, pero nunca exponer esto delante del paciente, ¿sí? Como que para él le va a generar mucha desconfianza que no estemos comunicados. Vamos a brindar cuidados holísticos, no solo nos vamos a enfocar en lo biológico, vamos a evaluar sus aspectos psicológicos, psicosociales, su entorno familiar, su entorno, pueden venir a visitarlos también partes de alguna comunidad, algún centro de jubilados, algún equipo al que pertenezca. Y vamos también a identificar necesidades emocionales, espirituales y sociales, ¿sí? Puede ser que también necesite apoyo de alguna creencia religiosa que pueda tener nuestro paciente. Para que la comunicación sea eficaz en cuidados paliativos, eh, nos tenemos que manejar con el paciente, con su familia, donde nosotros vamos a ponernos de acuerdo, vamos a explicar, vamos a informar bien sobre el uso de los medicamentos que vamos a aplicarle, las vías de acceso, que podemos tener distintas alternativas, dar espacio también para preguntas incómodas. Tenemos que también escuchar sus emociones, cuestiones sociales y algunos conflictos internos que puedan surgir. La característica de esta comunicación eficaz tiene que ser empática. Más adelante vamos a ver lo que es la empatía. Tengo que ser honesta y sensible, ¿sí? No solo tomar notas, sino que también
colocarme en el lugar del paciente. Bueno, ¿qué barreras puede haber en esta comunicación eficaz? Puede haber miedos, distintas creencias, por eso hay que derribar muchos mitos. Puede haber negación también al tratamiento, puede haber negación a la internación o negación a distintos usos de medicamentos. Y esto también puede deberse a falta de información, ¿sí? No es lo mismo que ellos escuchen en el exterior por otras personas que no son del equipo de salud y escuchen falsas informaciones cuando realmente por ahí el tratamiento es totalmente distinto en la institución. Con respecto al equipo, ¿sí? También debemos poner a prueba nuestras emociones, brindar cuidados básicos. Con respecto a enfermería, nos vamos a siempre priorizar los signos vitales, el lavado de manos, administrar la medicación correspondiente, que el paciente cumpla con sus funciones vitales de alimentación, hidratación, higiene. Vamos a cubrir estas necesidades básicas y tenemos que hablar en un mismo lenguaje, ¿sí? No puedo hablar con todo mi lenguaje técnico porque por ahí puede que no me comprenda ni la familia ni el paciente. Y también como equipo tenemos que comunicarnos y eh, poner en la mesa nuestros conflictos interiores que podamos llegar a tener. Recomendaciones, siempre. Aclarar las dudas del paciente y la familia. Esto sirve para mitigar la incertidumbre, los hacemos partícipe a la hora de la toma de decisiones. Esto mejora la comunicación, alivia el sufrimiento, cumpliendo el objetivo de los cuidados paliativos. Hablar de manera abierta, tranquila, transparente y fluida mejora la atención. Brindar seguridad facilita el proceso de acercamiento al final de la vida y muerte, lo que mejora el pronóstico de duelo. Debemos escuchar al paciente y a la familia de manera empática, recibir la información que ellos tienen para brindar al equipo y mejorar las intervenciones y los resultados. Comunicar a todos los integrantes del equipo detalladamente el estado del paciente y cada una de las intervenciones que se realizan en el día a día, así como sus cambios, hace que todos hablen el mismo idioma para responder las preguntas del paciente, de la familia y sincronizar los cuidados. Indagar acerca de preferencias del paciente y la familia. Permitirá brindar cuidados individualizados y respetuosos. Ahora vamos a ver la comunicación como proceso dinámico y multidimensional. La comunicación es un proceso en el cual se produce un intercambio de información entre los que participan, que se han definido como multidimensional y dinámico. Y está conformado por las siguientes dimensiones: el contenido, las relaciones y las interacciones. En la dimensión vamos a ver el contenido, tenemos la comunicación verbal, corresponde a esto a lo que se dice con palabras. Hay que prestar mucha atención, el doble significado, eh, y de este modo las palabras que resuenan en cada sujeto particular o subjetivo. Las palabras son las que nos permiten acceder al sistema de creencias del sujeto. Resulta muy importante escuchar con atención para detectar algunos aspectos que sugieran algún tipo de conflicto que convendría identificar tempranamente. Lo que se dice, cómo se dice, lo que se acentúa y lo que se minimiza.
las discordancias, las incongruencias, las contradicciones, lo que no se dice y lo que se olvida también. Acompañado de lo verbal, también está el lenguaje no verbal, que eso corresponde a lo que son los gestos, la expresión facial, la mirada, actitudes corporales, la voz, ¿sí? Y dentro de la voz vemos su tono, el rango, la expresividad, el espacio cómodo entre las personas, su manera de vestir, vamos a ver también los colores que elige, los adornos que usa, son, tienen mucho que decir de una persona. Todos estos elementos semiológicos lo vamos a analizar su persistencia o su ausencia, la secuencialidad, la concordancia, la relevancia y la variabilidad de los gestos. La comunicación interpersonal, la afectividad se transmite principalmente por lo no verbal. No solo el cáncer, sino que cualquier enfermedad limitante, cualquier enfermedad paliativa, atemoriza a la gente en general y a quien la padece, sobre todo, y a su familia en particular. Tenemos que tener en cuenta que también puede causar temor en los profesionales de la salud porque no todos estamos habituados a trabajar con este tipo de pacientes. Hay personas que es muy frecuente tenerlos en internación y otros que no. Por eso tenemos que afianzar el trabajo en equipo, principalmente por la comunicación. Los profesionales somos parte de la sociedad y de la cultura en la que vivimos. Por lo tanto, es conveniente enfrentar estas situaciones habiendo previamente reflexionado y comprendido al menos gran parte los miedos y las propias trabas para no atribuir a los pacientes y a sus familias actitudes que en realidad son nuestras. En cuanto a los pacientes y su familia o allegados, el miedo suele producir conductas negadoras, evitativas y minimizadoras, que obstaculizan la toma de conciencia del padecimiento. Con respecto a la relación dimensional, en este capítulo vamos a ver lo que son las modalidades de atención, que unas están basadas en el médico y otras están centradas en el paciente. Esta dimensión está constituida por actitudes y conductas que dependen del rol tanto del personal de salud como del paciente. Este modelo, el que es personal de salud paciente, tiene como objetivo principal diagnosticar la enfermedad del paciente, mientras que el malestar, la enfermedad que le produce el impacto de su diagnóstico, le interesan periféricamente. El diagnóstico es el fundamento que sustenta la terapéutica que se selecciona. El médico piensa que el paciente es como un cuerpo físico en el cual las enfermedades tienen características que dependen de la biología individual, y este es el llamado modelo médico hegemónico, que se tiene en cuenta los aspectos biológicos del paciente y cuando los aspectos psicológicos y sociales ya dependen de otros campos disciplinarios. Y no es que lo hagan eh, con un fin específico, sino que también tiene que haber una expresión de autoridad, porque el paciente tiene que estar como comprometido con su enfermedad y hay alguien que está siguiendo los pasos si realmente se siguen, si se adhiere al tratamiento. Bueno, otro de los modelos está la relación médico-paciente, que está más centrada en lo que es el paciente y la familia. Está
Destinada a diagnosticar la enfermedad del paciente, se focaliza en comprender a la persona que padece la enfermedad dentro de su contexto biopsicosocial. La relación que se establece es interpersonal y la subjetividad del paciente y la del médico se toman en consideración cuando se prescribe. La relación que se genera estimula la autonomía del paciente y la toma de decisiones compartidas. Este modelo de relación suele asociarse más a menudo con el médico de familia o médico de atención primaria de la salud, que ellos están formados con un modelo biopsicosocial y generalmente atienden, eh, son generalistas como médicos de familia. Bueno, vamos a ver lo que son la dimensión interaccional. Acá vemos y vamos a destacar a la empatía, que sabemos que es ponerse en el lugar del otro, afectivamente primero y cognitivamente después. Esto va a suceder frente a la persona que sufre, que está asustada, angustiada, deprimida, o puede estar contenta por un buen resultado, y donde el interlocutor, en este caso el personal sanitario, siente una emoción del mismo signo, que en cierto modo parece como que se contagian las emociones. Esta vivencia emocional es la que permite darse cuenta fehacientemente del malestar o bienestar del otro en ese momento. Para que la empatía así considerada pueda tener lugar, se requiere una escucha atenta e interesada de lo que el paciente relata, una capacidad de dejar de lado los problemas personales o laborales, de centrarse incluso del entorno, con apertura a la propia emocionalidad, y con la capacidad de salir de ese estado y poner una distancia que permita pensar en cómo podemos ayudar. La actitud empática genera un ambiente cálido en el cual el paciente se siente ocupando el centro de interés del personal de salud. No porque su caso sea interesante, sino porque humanamente este profesional escucha lo que le está pasando, le pide su opinión, acepta sus divergencias, tiene paciencia y sabe explicar. Con respecto a la empatía, en otra contraposición vamos a tener la contratransferencia, que en este caso ellos nos pueden transferir todas sus emociones, sus sentimientos, pero en este caso tenemos que eh, contenernos y no ponernos nosotros en ese rol. Está conformada por actitudes, emociones y conductas del profesional, que son consecuencias de la forma de cómo el paciente se relaciona con él, pero también influyen las características personales del médico. Un ejemplo puede ser, el paciente me puede contar su vivencia, cómo se compone su familia, su trabajo, en lo cual yo puedo escuchar, pero por ejemplo no puedo yo transferirle mis emociones, mis conductas, por ejemplo decirle, bueno, sí, a mí me pasó que mis X familiares fallecieron, tuvieron tal enfermedad, digamos, como que el terapeuta sea el paciente al escucharnos. En ese caso debemos escuchar al paciente y lo nuestro hablarlo con el equipo de salud, ¿sí? No transferir estas emociones a los pacientes. Frente a los pacientes incurables se generan en los profesionales de salud emociones diversas, que dependen también de las características e historias personales de cada profesional. Los problemas personales, como decimos nosotros, quedan como en la puerta. Después que nos salimos, nuestra vida continúa, pero no debemos trasladarlo a los pacientes.
Los pacientes, sobre todo cuando están asustados, observan atentamente al profesional, ¿sí? Tratando de ver más allá de las palabras, ¿sí? Nos van a ver nuestro aspecto, nuestras actitudes, cuando tuvimos a veces un buen día o no. Este debe tratar de no hacer gestos que evidencien los temores, preocupaciones generados por esta enfermedad. La respiración también a veces es también llamativa de observar. Recordemos que la comunicación no verbal debe ser coherente con el contenido verbal del discurso para no generar mayor incertidumbre en el paciente. Tenemos que desarrollar distintas destrezas comunicacionales. Tenemos que saber observar, ¿sí? Vamos a tomar muchísima información al observar. Saber escuchar empáticamente, ¿sí? Como dijimos antes, la escucha activa. Tomar distancia de lo empatizado, de mi observación y mi escucha. Yo tengo que tomar datos para el beneficio del paciente. Permitir los silencios del paciente sin sentir incomodidad. A veces va a querer hablar, a veces no va a querer hablar, va a estar negado, va a estar incluso negado hasta las actividades vitales, no va a querer tomar agua, no va a querer comer porque está negado, está enojado, no con nosotros, sino que puede estar en un estado depresivo. Tenemos que explicar, ¿sí? Ya sean cosas mínimas como presentarnos cuando vamos a dedicarnos a atender en el día al paciente, explicarle, aunque sean cosas obvias de tomar la presión arterial, tomar la temperatura, ¿sí? Decirle, anticipar las acciones que vamos a hacer, qué medicación va a recibir eh, y, y si va a tener algún estudio durante el día, ¿sí? Mantenerlo informado. También, además de explicar y brindar la información, yo tengo que retroalimentar esta comunicación, ¿sí? Tengo que verificar si él me comprendió las cosas que yo le estuve diciendo. También a la familia, ¿sí? Ver si el paciente le contó a la familia, si la familia entendió. Tengo que tener conciencia de las emociones contratransferenciales y brindar un espacio para dudas y preguntas, ¿sí? Siempre dejar espacio si entendió alguna duda. Lo mínimo que necesites, me podés consultar. Siempre terminar una conversación con esa frase. Lo mínimo que necesites, estoy a tu disposición y bueno, pueden llamarnos o pueden haber comprendido todo el mensaje que quisimos dejarlo. Les agradezco mucho por su atención y bueno, continúen con las clases. Para dudas y consultas, nos dejan en los comentarios.